Bueno, hoy vamos a meternos de lleno a resolver uno de los mayores misterios económicos de nuestro tiempo, el colapso de la industria petrolera de Venezuela. Y ojo, porque esta es una historia que va mucho, pero mucho más allá de la política y las sanciones que solemos escuchar. A ver, esta es la pregunta del millón, ¿no? Es una paradoja que, la verdad, desafía toda lógica. ¿Cómo es posible que tanta, pero tanta riqueza bajo tierra simplemente no se traduzca en producción? Para responder, tenemos que entender algo clave. El petróleo, por sí solo, no vale nada si no lo puedes sacar. Y es ahí, justo ahí, donde empieza el verdadero misterio. Y para que nos hagamos una idea de la escala, estamos hablando de más de 300.000 millones de barriles en reservas probadas. Es una cifra brutal, casi imposible de imaginar. Un potencial gigantesco que hace que la pregunta sea todavía más fuerte. ¿Qué pasó? ¿Cómo se vino todo abajo? Muy bien, vamos a sumergirnos en el problema. Y la clave para entender esta paradoja es una idea súper simple pero fundamental. Una industria petrolera no es un pozo, es un ecosistema. El petróleo no brota de la tierra por arte de magia, ¿cierto? Imagínense que somos una especie de detectives. Vamos a ir quitando las capas una por una para ver qué falló y por qué todo el sistema colapsó. Comencemos con la capa más obvia, la que todo el mundo conoce. Esta primera capa es la de las grandes compañías petroleras internacionales. Su salida fue, digamos, la señal más clara y pública de que algo andaba muy, muy mal. Pero, a ver, este éxodo no pasó de un día para otro. Fue un proceso larguísimo. Empezó con la nacionalización allá por los 70s, luego se intensificó con las expropiaciones de 2007 y digamos que culminó en 2025, cuando las últimas licencias de operación de Estados Unidos fueron revocadas. Eso marcó el fin de una era. Y fíjense en la tabla, no estamos hablando solo de empresas de Estados Unidos como Chevron o Exxon. Vemos a Repsol de España, a Eni de Italia, a Shell. La salida de estos gigantes no fue solo una fuga de dinero, fue la pérdida de acceso a tecnología y, sobre todo, a mercados globales. Y Chevron, como ven aquí, fue básicamente la última en apagar la luz. Ahora sí, vamos a una capa más profunda, una que la gente no suele ver, pero que es absolutamente crítica: las empresas de servicios petroleros. Aquí es donde la maquinaria de verdad se detuvo. Para entenderlo fácil, si la compañía petrolera es la que construye una casa, las empresas de servicios son las que traen las grúas, las herramientas eléctricas y a los ingenieros especialistas en cimientos. Una simplemente no puede funcionar sin la otra. Nombres que quizá no suenan tanto, como Schlumberger, Halliburton o Baker Hughes, pero que son la columna vertebral tecnológica de toda la industria. Cuando se vieron forzadas a irse en 2025, Venezuela no solo perdió empresas, perdió el conocimiento, el famoso know-how. Perdió el cómo se saca el petróleo de forma eficiente y segura. Y con esto llegamos a la capa más profunda, la base invisible sobre la que se sostenía absolutamente todo, el ecosistema de apoyo. Es aquí donde el colapso dejó de ser una crisis para convertirse en algo totalmente sistémico. Miren, la clave aquí es que la estatal PDVSA nunca operó sola, ni de cerca. Era el centro de una red gigantesca de empresas privadas, grandes y pequeñas, que le daban absolutamente todo el soporte que necesitaba para funcionar. Pensemos, por ejemplo, en las empresas de ingeniería y construcción, las que diseñan y montan refinerías y oleoductos. Cuando estas firmas internacionales se fueron por la falta de pago y la inseguridad, PDVSA perdió la capacidad no solo de crear nuevos proyectos, sino de reparar lo que ya tenía. La infraestructura literalmente comenzó a oxidarse. Y bueno, más allá de la tecnología, se necesitan los fierros, los equipos físicos, los taladros. Empresas como Helmerich & Payne o Nabors eran las dueñas de estas máquinas enormes. Cuando las expropiaron o las forzaron a irse, el país literalmente se quedó sin las herramientas para perforar. Y aquí es donde vemos la verdadera profundidad del problema. Porque hablamos de cosas que parecen básicas. Desde la comida para los trabajadores en campos remotos, las grúas para mover equipos pesados, hasta los seguros que necesita un tanquero para poder zarpar. Sin toda esa red, la operación es simplemente imposible. Pero claro, todas estas capas de empresas, de tecnología, de equipos, no son nada sin el componente final, y quizá el más devastador que se perdió: la gente.
La cifra es abrumadora. Se estima que más de 300.000 empleos directos e indirectos se perdieron en todo este ecosistema. Pero el verdadero impacto no está en el número. Lo que se perdió no fueron solo empleos, fue el conocimiento. Décadas y décadas de experiencia acumulada en la mente de ingenieros, geólogos, técnicos que se fueron del país. Se fugó una cultura industrial completa. Y eso es algo que el dinero no puede comprar y que es increíblemente difícil de reconstruir. Entonces, cuando juntamos todas estas piezas del rompecabezas, entendemos la magnitud real del desafío. Esto no se trata de volver a abrir un par de pozos y ya. Se habla de una inversión de $100.000 millones para revivir la industria. $100.000 millones. Suena una locura, ¿verdad? Pero cuando recordamos todo, absolutamente todo lo que se perdió, la cifra empieza a tener un sentido bastante aterrador. Ese dineral no sería para sacar petróleo, sería para reconstruir, pieza por pieza, cada una de las capas que vimos: la infraestructura, la tecnología, la logística y, lo más difícil de todo, el capital humano. Es, literalmente, empezar de cero. Y aquí está la conclusión de todo este análisis. El problema de Venezuela nunca fue la geología. El problema es que hay que reconstruir un tejido industrial y humano completo. No se trata de perforar, se trata de reconstruir una civilización industrial. Y esta frase lo resume a la perfección. El petróleo de Venezuela no se fue a ninguna parte, sigue ahí, bajo tierra. Lo que se desvaneció fue el ecosistema, esa red compleja de empresas, de tecnología, de confianza y sobre todo de personas que permitía convertir una roca con petróleo en riqueza. Y reconstruir eso, esa es la verdadera y monumental tarea que queda por delante.